bases de datos vectoriales, ¿vale? No sé si los oyentes sabrán lo que es las bases de datos vectoriales, pero bueno, al final es... Explica quizá un poco. Sí, lo explico un poco. A ver, una base de datos vectorial, ¿vale? Vamos a empezar por lo que es una base de datos normal, ¿no? Una base de datos normal, una base de datos relacional que podría ser así como una tabla con columnas y filas, como un Excel, donde tenemos columnas que se pueden llamar atributos Mm, y las líneas que son, bueno, pues cada uno de los elementos de la base de datos. Podemos tener una tabla, por ejemplo, de profesores o alumnos, la típica, ¿no? Clientes, y en cada uno de los atributos tendremos el identificador del cliente, el número de identificación fiscal, el correo electrónico, el nombre, el teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada una de las columnas es un atributo. Eso es una base de datos que luego, con un lenguaje que se llama SQL, puedes hacer peticiones y te devuelve resultados. Pues todos los clientes que tengan más de 36 años. O todos los clientes que hayan comprado más de 100 productos. ¿Vale? Eso se hace, pues un poco, se hace con un lenguaje que se llama SQL. Pero hubo un problema y de hecho hay una base de datos vectorial que todo el mundo conoce, ¿vale? Todo el mundo conoce. Y es buscar de forma semántica, buscar de forma donde son las palabras que crean digamos, el entorno, ¿no? No el entorno, sino el espacio vectorial. Entonces, si recordamos todos de nuestros estudios de bachiller y primero de carrera, donde se estudiaban los vectores, un vector es un punto en el espacio que tiene dirección y magnitud. ¿Vale? Tenemos mm, que es un punto en el espacio que tiene una dirección, o sea, un ángulo, y tiene una magnitud que es la magnitud del mismo vector. Entonces, si tenemos un espacio vectorial de, por ejemplo, 3 dimensiones, que eso es el mm. único espacio vectorial que nos podemos imaginar junto en el espacio vectorial de 2 dimensiones, que nos podemos imaginar porque digo que no, más de 3 dimensiones objetivamente es imposible, ¿no? Pues tenemos que, ahora imaginemos un espacio vectorial de muchas más dimensiones. Si nosotros Mm. tenemos que cogemos una palabra cualquiera y le atribuimos un valor vectorial, cogemos otra palabra y le atribuimos otro, cogemos otra palabra y le atribuimos otra. Entonces tendremos un montón de vectores que nos crean nuestro espacio vectorial. Ujú. Imaginemos que en vez de que sean vectores, o sea que son líneas que apuntan hacia un sitio, ¿vale? Tenemos a puntos en un espacio vectorial, en un espacio enorme, ¿vale? Entonces, si tú consigues encontrar las relaciones semánticas entre las palabras mediante el modelo de embedding que se llama, tú puedes guardar en ese espacio vectorial Mm. las palabras por su similitud, ¿vale? O por su similitud semántica o la similitud que tú quieras, ¿vale? Así muy fácil, muy rápido de explicar. Entonces, en un espacio vectorial donde tú guardas la palabra perro, bueno, lo vamos a hacer distinto, o sea, donde tú guardas la palabra niña, la Ujú. palabra princesa va a estar más Ujú. cerca de niña que de niño. Y, Ok, perfecto. y la palabra rey va a estar más cerca de niño que de niña. Y la palabra reina va a estar más cerca de niño y de niña. Al final voy a decir niña. Va a estar más cerca de niña que de niño, ¿vale? Y la palabra gato va a estar súper lejos. Y la palabra delfín va a estar más cerca de niño y niña que, por ejemplo, de serpiente, que no es un mamífero. Entonces, dependiendo de las palabras que están en el vocabulario, se le pueden atribuir como un espacio semántico, ¿vale? Podría haber, O si sea, lo que piensas, es como un espacio donde están ahí las palabras, pero están como agrupadas por significado y están más cerca según eso el es, significado que tenga. Okey. eso es, justo eso. Entonces, claro, ¿por qué explico esto? Cuando he dicho que hay una base de datos vectorial que todo el mundo conoce, ¿qué Ujú. te ha venido a la cabeza? Pues francamente me tienes intrigado, no lo sé. De hecho, es una empresa multimillonaria. Su core de negocio es eso. Okey.
okey, Vale, ahora vale, ya sabes de lo entendido. que Sí, hablo. sí, Es Google, básicamente, ¿no? claro, Google sí. lo que es básicamente es búsqueda eficiente de forma semántica en un espacio vectorial gigantesco, gigantesco, o sea, infinito. Google lo que vende no es, bueno, sí, vende publicidad, pero Mm, su negocio, su core del negocio es el buscador. Y el buscador no busca en una base de datos relacional porque no se volvería loca. O sea, mm, aparte de lo lenta que sería. Entonces lo que utiliza es justamente estos espacios vectoriales donde si tú le pones niño, mm, te va a devolver todo lo que encuentre relacionado con niño, que es busca la palabra niño, encuentra y todo lo que le rodea es lo que ha encontrado en ese espacio vectorial eso. en 3D. Entonces, ¿por qué explicaba esto? Entonces, hay una base de datos vectorial en concreto, hay varias en el mercado. Una de Ujú, ellas es Weaviate, por ejemplo, ¿vale? ajá, Weaviate es una empresa que tiene su propia base de datos vectorial que se puede utilizar tanto en local ajá, como en su propio cloud, ¿vale? Entonces, si me dejas un momento, voy a encontrar, a ver si es... Tengo un lab que se entiende perfectamente, si lo tengo bien ejecutado, os lo puedo enseñar. Si lo tengo justo aquí, si encuentro si es este o no. No, este no es. Si lo tengo bien ejecutado, os lo puedo enseñar. Mira, justo. Va, perfecto. Se va a entender perfecto. Mira, fíjate. Esto, por ejemplo, si yo cojo 4 frases, estas de aquí, ¿se ve? sí, No, vale, sí, perdón, ahora. Vale. Esto es un collab donde, tenemos, donde es como explico a los alumnos del bootcamp de IA que es un espacio vectorial o una vector store, ¿vale? Que es básicamente la traducción al, al inglés. Entonces, aquí, si te fijas, tenemos ¿dónde está el anillo único? El anillo único está en Mordor. ujú, ¿Qué poder tiene el anillo único? El anillo único tiene el poder de controlar a todos los demás. ¿Dónde viven los hobbits? Los hobbits viven en la comarca. ¿Qué es el pan élfico? El pan élfico son los lembas, ¿vale? ¿Vale? Entonces esto lo vectorizo, fíjate que se crean vectores, ¿vale? ajá, Y luego los pongo en un plot, en un gráfico, y fíjate que si yo pongo aquí, ¿qué es el pan élfico? El pan élfico es lembas. ¿Dónde viven los hobbits? Los hobbits viven en la comarca. El anillo, o sea, aquí, ¿qué poder tiene el anillo único? El anillo único tiene el poder de controlar a todos los demás. Fíjate que los ha agrupado y los ha separado ujú, entre ellos. Y si te fijas, incluso este que habla del anillo está más cerca de este que quizá de este. Entonces, porque vemos un espacio muy pequeño, las relaciones son pequeñas. Pero lo que hago para enseñarlo de verdad es este. Este sí que es interesante, que cojo ajá, 5.000 artículos de la Wikipedia. Y si te mm, fijas, yo pongo voy a poner el dedo donde sea, así aleatorio, pam, aquí, mm, ¿vale? Fíjate, policía, ¿vale? Policía es un concepto que está muy cerca de político, ujú, podría ser, o de gobierno, de la ley también, de la ley aquí también, de la guerra, política, ujú, social capital, económicas, tal. Pero si yo ahora me voy a un sitio súper lejos, como por ejemplo aquí, mira, aquí se habla de planetas, Saturno, Urano, vale, perfecto. Júpiter, Neptuno, bla, 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 sistema solar, Marte. Nos vamos alejando aquí, mira, átomo, fíjate que son temas Ujú, de física, que claro, aquí era astrofísica, aquí física como tal, aquí habla del universo, ¿vale? Entonces, esto es muy bueno, porque si yo ahora busco algo sobre Urano, me va a ujú, devolver solo los registros que están aquí. está ahí, Y los de aquí, no, porque ¿ves? ¿Por qué necesito está a temas de tomar por saco. arqueología? A tomar por saco, me solo me devuelve estos de aquí, porque están más cerca. ¿Vale? Esto es para explicar un poco qué son los aspectos vectoriales. Entonces, aparte de tener este producto, que es Ajá, la gente de Webiate, pues lo hizo muy bien y de hecho pude conocer a su CEO este fin de semana, ujú, ¿vale? Y esto no es que esté haciéndole una promo, sino que me lo estuvo explicando en directo y me pareció súper interesante y está muy alineado con lo que se están haciendo con los temas
agentes, ¿vale? Ujú. Entonces, los Web8 Agents, claro, si entendemos un sistema RAG en una aplicación de modelo de lenguaje, donde utilizas un modelo de lenguaje para dar más funcionalidad a la aplicación, tenemos que el sistema más fácil es, hacemos una petición al LLM, la LLM nos devuelve algo. Pero si queremos darle contexto, lo que hacemos es, nos vamos a la base de datos vectorial, pedimos cosas sobre Urano, nos devuelve esos artículos, lo metemos en el prompt y entonces solo va a hacer el artículo sobre Urano con la información que tenemos en nuestro contexto o en nuestra base de datos vectorial, ¿vale? Pero claro, eso se queda un poco lejos, porque si yo te pido que me digas 3 maneras de, por ejemplo, decir teletrabajo, ¿se te ocurrirían? 3. Sí, No sé, remoto, ¿vale? a 2, distancia ¿vale? y desde Teleworking, casa también. sí, o sea, es asumible de que los humanos, Mm, según la persona, según el contexto, según mil cosas, podemos llamar a las cosas de formas distintas. sí. Entonces, claro, es posible que yo a Urano lo llame Urano y tú lo llames Uranus, que es su versión latina, ¿no? Mm, O en sí, latín. sí. Entonces, claro, si yo busco Urano tal cual en la base de datos vectorial, quizá no encuentra nada, pero sí que tiene que Mm, buscar por Uranus. Entonces, lo que proponen los de Webiate, que esto hasta día de hoy se hacía manualmente, es justamente esto. Por ejemplo, un agente que tú le pasas una query, pues ¿cuántos contratos están relacionados a la venta? Bla, bla, bla. O sea, lo que hace es transformar esta query que tú le has hecho a mm, una query que se asemeja más a lo que va a encontrar en la base de datos vectorial. vale, vale. ¿Vale? Luego tenemos el Transformation Agent, que modifica y mejora los datos, ¿vale? En el momento de que te los devuelve. O sea, ya tenemos, imagínate, tú haces la pregunta, modifica, te modifica la pregunta, con la pregunta modificada le envías la pregunta con mucha más vitamina, mucha más Ujú, fuerza, te responde muchas más cosas, pero para que no te responda cosas que quizá no tienen mucho sentido con lo que ha preguntado el usuario, sí. lo que hace es transformarlo a un contexto que va a ser más fácil de responder porque es lo que realmente te ha preguntado el usuario. Eso es que a veces quizás es difícil de entender. O sea, yo le pregunto, ¿cuántos días de teletrabajo tengo al mes? ¿Vale? Ujú, Imaginemos, ¿no? Esa pregunta. Pues eso, cambiamos la pregunta a teletrabajo, trabajo remoto, trabajo fuera de casa, etcétera. Vamos a la query, no, a la Vector Store y con toda esa pregunta nos devuelve cosas que pues a lo mejor no tienen mucho sentido con lo que ha ujú, preguntado el usuario. Entonces eso lo descarta, lo transforma. Y luego, aparte de eso, te ofrece recomendaciones con el Personalization Agent, donde te dice cómo segmentar tu información para que las preguntas que suelen hacer los usuarios queden, bueno, la información quede mejor organizada y sea más eficiente buscar dentro de la base de datos vectorial. O sea que es un poco que han transformado su producto, ujú, que al final es, por un lado tienen la base de datos vectorial que, por cierto, es muy eficiente, es muy buena. ujú, Weaviate, ahí también está Quadrant, también está MongoDB, que también tiene su parte de base de datos vectorial. ajá, Hay, bueno, luego están más, también está Elastic y hay otras que también se pueden usar, como por ejemplo Redis, también tiene su ujú, versión bueno, su versión, perdón, vectorial. Y esta en concreto solo se dedican a esto. Y ahora han añadido toda esta parte de agents, que son cosas que hasta día de hoy teníamos que hacer los desarrolladores por nuestra cuenta. Las tenemos que desarrollar porque son cosas que necesitamos para que nuestras, digamos, aplicaciones mejoren en el tiempo. Vale, entonces yo personalmente a nivel de desarrollo creo que esto me va a mejorar mucho a nivel de desarrollo porque no voy a tener que desarrollar toda esta parte, sobre todo la parte de personalización y la parte de transformación, porque hasta el momento teníamos que hacerla a mano. Y si es capaz de hacerlo en la misma base de datos vectorial, yo creo que
ofrece, pues bueno, al menos latencia, más integración, no lo sé. Lo que sí que decir es que esto solo está en el servicio cloud. Obviamente, si tú te montas la base de datos en local o en tu servidor, esto solo lo tienes en la base de datos en cloud, obviamente. Vale, ok. Bueno, dejando de lado Web 8 Agents, hay otro tema que yo compartí en